quieren saber cosas acerca del reino de Dios. Y me llama mucho la atención la escritura, porque la primera cosa que Jesús hace cuando principia su ministerio es decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y son las primeras, el primer mensaje que él empieza a darle a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces cuando uno empieza a hablar de reino, y llevémoslo, digamos, a la ciencia natural, entonces está el reino animal, el reino, ¿cierto? Pero así como existen todo ese tipo de reinos, existe el reino de los cielos, el reino de Dios, o bueno, el reino de Cristo que nos habla la palabra. Y a eso fue a lo que vino Jesús a esta tierra, a establecer ¿qué? Su reino. Y una de las cosas que debemos entender es que el reino de Dios es eterno. O sea, es un reino pasado, es un reino presente y va a ser un reino futuro y eterno. Y cuando Él viene dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como todo reino, pues tiene su rey, tiene sus gobiernos, pero también tiene sus leyes, ¿no es cierto? Si nosotros nos venimos, digamos, al reino natural de nosotros, hay algunas leyes que existen, como por ejemplo es la de la gravedad, ¿cierto? Entonces, yo tiro este micrófono para arriba, ¿para dónde va a caer? Abajo, ¿cierto? Y así existen muchas leyes si yo, la ley de la electricidad, si yo meto el dedo, bueno, es que yo soy cristiano y a mí no me pasa nada y tal. No, usted mete el dedo a la corriente y ¿qué le va a pasar? Chévere, ¿cierto? Y así, el reino de los cielos tiene también sus leyes y tiene sus cosas establecidas. Y una de esas es, por ejemplo, estas que acaba de pasar, el tema de los diezmos y de las ofrendas, que para la gente natural pues no lo entiende, ¿sí? Dice: pero ¿para qué piden plata? ¿Sí? ¿Para qué? Y entonces empiezan a criticarnos duro por ese tema, ¿no es cierto? Y la verdad es que si usted se pone a analizar, ¿Dios necesita nuestro dinero? Dice la palabra que Dios es el dueño ¿de qué? De todo, ¿no es cierto? O sea, que cuando ¿Dios necesita algo de eso? No. ¿Dios necesita de su oración? ¿Dios necesita de su ayuno? Para los que no vinieron ayer el ayuno, No, ¿no es cierto? ¿Quiénes necesitan eso? Somos nosotros. Pero hay una ley, digamos, por ejemplo, hablando de este tema, que dice que si nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al foli, dice que serán multiplicadas nuestras alacenas. Y no solo eso, sino dice que Él reprenderá al devorador por nosotros, ¿no es cierto? Y alguien me preguntó y me decía: ¿y qué es el devorador? Cuando usted le llega allí unas horitas extras, cuando usted las hizo y usted, me llegan 200,000 y tarán, y usted feliz porque llegaron los 200,000. Y llegó a la casa y le dice a la esposa: mi amor, se dañó la nevera. ¿Y cuánto vale? 200,000. El devorador. ¿Sí ve? O cuando usted, no, ¿qué tal? O como por ahí cuando sale ese tema no sé si usted ven esos memes y dice: no me dé plata enfrente del carro porque el carro escucha, y una vez apenas usted el carro. Y ese es el devorador. ¿Y qué está diciendo Jesús? Si usted lo trae, Él va a reprender esas cosas. Entonces usted se gana una platica y después al final, no, miren que nos enfermamos, nos dio gripa 2 veces en el año. ¿Y cuánto le duró cada una? 6 meses. ¿Y cuánto se gastó en medicamentos? Ese es el devorador. Entonces mire que hay cosas que se establecen en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y Jesús estableció cosas. Y Él empieza a decir: ustedes escucharon que les han dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo: perdonen a sus enemigos, amen a los que los maltratan. Entonces uno queda así como con esas cosas, como que, uy. Y en el reino de las cosas eso funciona así. En el reino de los cielos esas cosas funcionan así. Y es como, o por ejemplo, a veces nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, yo soy un hombre terrenal y carnal, y a veces uno ve y uno dice: oiga, pero tan pecador y mire lo que hace y todo eso, y lleno de plata, y le va bien. Y uno dice: pero Señor, uno te sirve, uno hace esto, uno es tal, y a veces uno anda al 3 y al 4. Y esas cosas a veces usted... ¿Pero por qué? Porque ellos no están en el reino de los cielos, y al no estar en el reino de los cielos, la bendición es diferente.
Y esas cosas que ellos tienen son efímeras. Hay gente que hace plata a punta de qué, ¿cierto? Bueno, yo, pero ¿cómo me llevan ahí? Tal, 20, 30 millones en un mes, 40, 50. Pero algún día esas cosas van a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces la misión de Jesús era establecer el reino de los cielos en la tierra. Y una de las características bien importantes que tiene este reino, y quiero que vaya conmigo ahora sí a la palabra para que no digan que es que yo les estoy hablando y que Lucas capítulo 11 versículo 2, ¿sí? Vamos a estar ahí, Lucas capítulo 11 versículo 2, y cuando usted lo tenga, diga amén. Lucas 11 versículo 2. ¿Qué está aconteciendo en ese momento allí en medio de lo que nos cuenta la Biblia? Y es que los discípulos, ya estando con Jesús, le dicen: Señor, enséñanos a orar, enséñanos, o sea, ¿cuál sería la manera de acercarnos a ti y de pedir cuando ya tú te hayas ido? Entonces Jesús les dice: cuando oréis, decid: Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice siguiente? Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Y a veces uno, cuando también pertenecía a la iglesia católica: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y muchas veces no entendemos lo que está escrito ahí. O sea, mire que la primera cosa que Jesús pone en medio de la oración es que a nosotros nos venga tu reino. Y dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y para que ustedes vean también el sustento bíblico de cuando nos habla de que el reino de Dios es eterno, y que aparte de eso dice que todos los reinos se someten a él. Y quiero que vayamos allí al Salmo 103 versículo 19. Miremos lo que dice ahí acerca del reino de Dios. Salmo 103 versículo 19. Cuando lo tenga, diga amén. Uy, muy rápido usted, ¿no? 103, 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todos. Versículo 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Jehová. Y ahora vamos a ir al Salmo 145, 13. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 145, 13. Y dice: tu reino es ¿de qué? Y su señorío de todas las generaciones. Entonces mire que hay cosas importantes, porque de aquí se va a desprender algo. Leímos en el versículo anterior que todos los reinos dice que obedecen o se someten ¿a qué? Al reino de Dios, ¿no es cierto? Y esa era la primera pregunta: ¿qué es el reino? El reino es un reino que tiene leyes, pero hay algo que tiene este reino que no tienen los demás reinos. Y se lo va a decir al que tenga al lado, y dígale: mi reino, o el reino que Dios estableció en mí, tiene poder. Dígale al de al lado, dígale: el reino que Dios estableció en mí tiene ¿qué? Poder. Cuando Jesús habla acerca de que les dice: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, hay una historia que acontece en el capítulo de Lucas 5, versículo 11. Y allí nos vamos a enfocar. Lucas 5, capítulo 11. Y esta es una historia que yo creo que todos conocemos, o que hemos leído muchas veces, que hemos escuchado en prédicas. Pero hay algo bien interesante que sucede en esta historia, y que tiene que ver con lo que Jesús está hablando. Previo a lo que sucede aquí, dice que Jesús va predicando y a todos nuevamente les va diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es importante que nos grabemos esto: que el reino de los cielos, una de las cosas que tiene es poder. ¿Listo? Poder. Y acontece allí
Lucas 5, desde el 1 hasta el 11. Dice allí el título, la pesca milagrosa, ¿no es cierto? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me llama la atención lo que acontece en este momento Simón, que ya después es el apóstol Pedro, y es que capítulos antes, él ya había podido observar a Jesús haciendo algunos de los milagros. Algunos dicen que por el milagro que acontece previo a por eso fue que lo negó, porque dice que entró a la casa y le sanó la suegra. Después dicen que Pedro lo negó, no, mentira. Pero él ya había visto el poder de Dios manifestarse. Jesús entró, la suegra de Pedro estaba enferma, la tomó de la mano y dice que al instante la soltó la fiebre, ¿no es cierto? Pero bueno, es un milagro que como hagan de cuenta que yo soy Pedro y es un milagro que aconteció en Estefa. Entonces Estefa y yo, uy no, mire que en la iglesia acontecieron cosas y no sé qué. Oh, muy bueno, un reino de poder, ¿no es cierto? Pero ahí sí, como dice por ahí el dicho, a cada uno le llega a su hora. A cada marrano le llega su noche buena, ¿cierto? Y este versículo que estamos leyendo fue el momento en el que el apóstol Pedro se pudo encontrar con el poder del reino de los cielos. Fue el primer momento, él ya lo había visto, pero lo había visto en otra persona. ¿Y cuántos hemos experimentado milagros poderosos en otras personas que uno, uy, a tal lo sanó de cáncer, uy, a tal lo sanó de esto, a tal lo bendijo, a tal le abrió una puerta, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y a mí? Y yo sé que la mayoría de nosotros no llegamos aquí como, ay, voy a buscar a Dios porque estoy muy contento. Si hacemos una encuesta en este momento, la mayoría de nosotros, ¿por qué llegó a los pies de Cristo? Porque hubo una necesidad, hubo un problema. Y ese problema nos llevó a enfrentarnos ¿con qué? ¿Con Él? No, ustedes no están poniendo cuidado. Con el poder de Dios, ¿no es cierto? Cuando ustedes y yo atravesamos una de esas circunstancias difíciles de la vida, fue cuando allí apareció alguien y nos predicó, no, mire, Jesús puede dar. Y entonces experimentamos el poder de Dios. ¿Y qué acontece en nosotros? Y fue como un impacto, ¿no es cierto? Fue ese impacto. En mi caso, yo cuando conocí al Señor, lo conocí a los 17 años. A los 17 años, ¿usted qué está pensando? En fiesta, rumba, mujer, de todo, ¿sí? Pero en mi casa se vivía una situación económica bastante difícil. Y esos días alguien me había invitado a la iglesia, yo había ido y no, y pasaban a contar testimonio, y no, Dios me bendijo y Dios hizo un milagro en mi familia, no sé qué, yo una quedé así como, no, bueno. Pero una mañana, yo me acuerdo que yo me levanto, yo estaba haciendo grado 11 y le dije a mi mamá, deme para el bus, necesito irme para el colegio temprano. Ella me dijo, mijo, si tiene patitas, bien pueda, ¿sí? No me dijo así, pero me dijo, hijo, no hay, la verdad, pues hoy le toca que usted no vaya al colegio. Yo estábamos dando los exámenes finales y yo me acordé de todos esos testimonios que contaban en la iglesia. Yo dije, pues bueno, me va a tocar hacer lo que hacen muchos. No me encerré, porque eso fue lo que aconteció ahí. Yo entro a mi cuarto, ya bañado, me arrodillo y empiezo a orar. Y empiezo a decirle, Señor, si es verdad todo lo que cuentan en esa iglesia, esos testimonios, si es verdad todo lo que acontece, yo necesito que hagas un milagro en mi vida. Yo necesito que hagas algo poderoso porque necesito ir al colegio a dar esos exámenes. Yo no puedo y no ir, no van a entender, ay, sí, no tuve plata para venir, ¿qué le van a decir? Usted llega con esa excusa a donde el profesor, no, es que no tuve plata para el bus, ¿qué le iba a decir el profesor? ¿Cómo no? Me quedó dormido, ¿sí? ¿Cierto? Entonces no le iban a creer esas excusas. Y empiezo a orar y de repente cuando
estoy ahí orando, empieza a entrar un viento muy fuerte por la ventana y se levanta la cortina y cierra la puerta, ¡pa! Y se para mi mamá. Ah, tras de que pues, si no le gustó que no hubiera plata, entonces pues mire a ver que se para brava, no, mamá, yo no fui, no. Cuando ella abre la puerta nuevamente la cortina y la cortina cierra. Y cuando la cortina cierra en el piso, había una moneda de 1.000 pesos, ¿sí? Y en esa moneda de 1.000 pesos en mi casa era como usted encontrarse, mejor dicho, la lotería, ¿sí? Cuando yo vi esa moneda, mi mamá la vio y dije, no, esta es mía. Y no, y empezó a decirle, la respuesta de Dios, Dios me respondió. ¿Y sabe cuánto estaba el bus en ese entonces en Bucaramanga? En 500 pesos. ¿Qué le había dicho yo a Dios? La ida. Y sabe que inmediatamente yo supe lo que había acontecido y yo dije, Dios me respondió. Dios me respondió y era lo que yo le decía a mi mamá decía, está como loco. Dios me respondió. Claro, me fui al colegio. Volví, no es nada. El domingo siguiente cuento el testimonio en la iglesia. Cuando pasa el testimonio, yo, ya, claro, conté el testimonio. Y cuando finaliza la reunión, me llama una señora que tenía transportes y me dice, venga, tenía taxis, buses. Me dijo, mijo, de aquí en adelante, cuando usted vuelva a necesitar moverse, usted me llama y yo le envío un taxi hasta donde usted esté para que lo lleve. Y si no, le voy a dar todas las semanas me va como, en ese momento me va como 30.000 pesos para que usted vaya y vuelva. Y yo, uy, feliz, y claro, le dije, no, ahora no puedo perderme ningún domingo porque yo miraba a la señora así todos los domingos. Y me dijo, y se lo voy a dar hasta el día que usted me diga, no más. Y precisamente pasaron, créanme que eso fue por lo menos como un año y la señora todos los domingos, y me lo daba así como, hola mijito, y decía escondida, ¿no? ¿Sí? Nadie sabía. Hasta que llegó el día en que yo le dije, la señora se llamaba Alicia, yo le dije, doña Alicia, la verdad no necesito más. Dios me bendijo, Dios. Pero todas esas cosas en un joven como yo causaron una impresión, 17 años. Y es la impresión que causaron en el apóstol Pablo cuando él se encuentra con el poder del reino de los cielos. Mire lo que acontece, ya leímos, ¿no es cierto? Que Jesús llegó, le pidió la barca prestada, predicó, dice ahora vaya y pesque. Y aquí acontece algo que le estaba pasando a Pedro y era lo siguiente. Versículo 5, dijo, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué? Él estaba viviendo ¿qué? Una necesidad, ¿no es cierto? El apóstol Pedro estaba viviendo ¿qué? Una necesidad. Y seguramente no era la primera noche que le había pasado. Había estado pescando y nada, y nada, y nada. Y esa noche dijo, vaya, le dijo, más en tu palabra voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera de ¿qué? Que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué dijo? Cayó de rodillas diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre. ¿Sabe qué produce cuando usted y yo nos encontramos con el poder del reino de los cielos? Arrepentimiento. Cuando yo empecé a ver esas cosas en mi vida, yo dije, Señor, y empecé a enamorarme de Dios y empecé a apartarme de las cosas al punto de que mis amigos me conocían porque yo era muy grosero. Yo era de los que hablaba y 20 palabras eran groserías. Y mis amigos me miran y me decían, ¿qué me miran ahora? No, es que usted no se ha escuchado, usted ya no dice groserías. Y yo, oiga, sí, yo ya no digo groserías. Empezó Jesús a establecer su reino en mí. Porque cuando usted y yo nos encontramos con el poder del reino de los cielos, ¿sabe qué se produce en nosotros? Un arrepentimiento. Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Entonces mire lo importante, Jesús iniciando su ministerio, dice, arrepiéntanse, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús sabía cómo producir el arrepentimiento en el corazón de los hombres. ¿Qué pasa si llega y ya predicó y Pedro, listo, ya nos vemos? ¿Qué pasa si usted y yo, en esas situaciones donde pedimos a Dios, no hubiera acontecido nada? Pues nuestros corazones, ¿cómo quedan? ¿Qué pasa en la vida de nosotros cuando el poder sobrenatural del reino de los cielos no se manifiesta en nosotros?
¿Por qué la gente llega a los pies? ¿Por qué la gente llegaba a los pies de Jesús? Porque sanaba al enfermo, porque libertaba al cautivo, porque al endemoniado lo echaba afuera, porque hizo el milagro de los peces y los panes, ¿no es cierto? Aquí hace la pesca. Por eso la gente se agolpaba. Y esa era la manera en que Jesús estableció su reino, mostrando que el poder del reino de los cielos. Y lo más importante era lo que leíamos ahora en el Salmo. Mire, como no habían peces y como el reino, digamos, vamos a hablar del reino de los peces, no sé si esté bien dicho eso, pero el reino de los peces de un momento a otro, hey, Jesús va a ser mi... Y llegaron y los peces le obedecieron a la palabra de quién, de Jesús, del reino de los cielos. Entonces grábese esto, cualquier cosa que usted esté viviendo, tiene que obedecer al reino de quién, de los cielos. Esa es la parte donde ustedes decían amén, ¿cierto? Entonces la enfermedad tiene que obedecer ¿a quién? Al reino de los... La escasez tiene que obedecer ¿a quién? Al reino de los cielos. El dolor tiene que obedecer ¿a quién? Al reino de los cielos. Y Jesús vino a establecerlo de esa manera, mostrando su poder, ¿no es cierto? Y mire lo que acontece con esta historia de Pedro, que es bastante interesante, porque Pedro vive el tiempo con Jesús y luego Jesús ya le dice: el reino de los cielos está en medio de ustedes y procuren pedir que el reino, ¿sí? Y incluso ayer hablábamos acerca en el ayuno, que en el ayuno criticaban a los apóstoles, decían: venga, ¿y por qué sus discípulos no ayunan y nosotros sí? Y eso les digo: pues porque yo estoy en medio de ellos, pero cuando yo me vaya, ¿qué van a tener que hacer? Para que los que no vinieron ayer, ahí tienen. Establezca el reino de los cielos en su vida. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros. Pero es cierto también que cuando no ocurren esas cosas sobrenaturales en nosotros, y era una de las cosas que ayer mientras estudiaba el tema, Dios me recordó una cantidad de cosas que he hecho en mi vida, pero también me hizo una pregunta. Y me dice: ¿hace cuánto que no ocurren las cosas sobrenaturales en tu vida? Ahí sentí como: Señor, deme más pasitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, cuando teníamos la necesidad, entonces sí, Señor, ayunábamos, orábamos, íbamos a los campamentos, veníamos a los ayunos, hacíamos los estudios. Pero ahora que las situaciones han cambiado y que Dios nos bendice, y a veces el estado más peligroso para un cristiano es la bendición. Porque nuestra confianza se pone, ¿saben qué? En las riquezas, en mi trabajo, en mi posición, en lo que yo estudié. Pero un momento a otro puede quitarse todo eso. ¿Y sabe quién va a ser nuestro único sustento? El Señor. De hecho, mire que Pedro estaba en medio de eso. De un momento a otro dice que Pedro negó al Señor, ¿no es cierto? Y él lo negó 3 veces y el Señor se lo dijo: Pedro, usted me va a negar. Y dice: no, pues yo contigo, Señor, no. Lo negó. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro en el momento en que Jesús fue crucificado? Se apartó. Se apartó y nuevamente volvió ¿a dónde? A pescar. Pero sabe, cuando lo encuentra el Señor, ¿se acuerdan que vuelve y pasa lo mismo? Ellos están pescando y vuelve y acontece la pesca milagrosa. ¿Sabe lo que le trató de transmitir el Señor a Pedro? No fue un milagro, porque podía haber hecho otras cosas. Había podido que los peces descendieran del cielo y que les hubieran caído, ¿no? Había una historia especial allí. Y lo que le recuerda el Señor a Pedro cuando nuevamente lo encuentra y él resucita con esta pesca, es decir, es recordarle el día que el reino de los cielos se le manifestó a él. ¿No es cierto? Pero ¿por qué reconoció al Señor? Porque él dijo: este milagro ya me lo sé. Ya sé que este milagro aconteció en su momento. Y Pedro viene y Jesús lo restaura. Pedro me ama, sí. Pedro me ama, sí. Lo de las 3 veces que lo negó, las 3 veces lo restauró. Pero Jesús le recordó en ese momento, ¿sabe qué? El día en que el reino de los cielos se manifestó con poder en la vida de él. Y tal vez esta vez Pedro no cayó de rodillas diciendo: no, Señor, perdóname, no. Sino Pedro entendió el mensaje que Jesús le había dado. Y la verdad es que a veces cuando la vida cristiana se vuelve monótona, para mí se vuelve monótona cuando no hay esta acción, cuando no vemos que el Señor haga, que el Señor, ¿cierto? Y no deberíamos seguir al Señor por esas cosas, pero es parte de lo que el reino de los cielos hace en nosotros.
¿Qué pasaría si hoy dijéramos, hágame un favor, éntrame en el ataúd del muerto y vamos a empezar, y el muerto resucita? ¿Usted cómo sale de aquí? Uy, no, la iglesia está resucitando muerte más atrás. Esto se llena, el otro domingo créame que esto se llena. Tal vez ni siquiera por el Señor, sino por el impacto que hay de la manifestación del poder ¿de quién? De Dios. Por eso Pablo en algunas de sus cartas dice, procuren los mejores dones, ¿no es cierto? Sin dejar de vista o sin dejar al lado el tema del amor. Pero la pregunta que me hacía el Señor es, ¿y hace cuánto no ocurría en esto? En ese tiempo en el que yo tenía 17, ocurrieron muchas cosas. Otra de las cosas era que yo, obviamente, la situación económica que yo tenía era muy difícil. Y yo debía todo el año de colegio, ¿sí? Entonces, claro, yo, uy, Señor, y ahora cuando me acerqué a donde la rectora me dijo, no, mijo, pues si usted no paga, ¿sí? Entonces, bueno, me dejó graduar al final, pero me dijo, pero lo espero a la salida para que me entregue el diploma, ¿no? Y yo, bueno, sí. Y al otro año yo había pasado en la universidad, todavía estaba la deuda, entonces me fui, me acerqué a donde ella y le dije, señora rectora, pues es que pasé la universidad. Ah, mi hijo, lo felicito. Me dijo, pues vaya hasta tesorería y pregunte, hacemos una negociación de cuánto usted debe, tal, ¿sí? Yo más o menos sacaba así mis cálculos, era como 1.000.000 de pesos más o menos en el año 2001. Y yo, cuando me fui hasta allá, buenas, por favor, Sergio Montes del curso 11.1, no sé qué. Ah, sí, mi hijo, listo ya. Entró el sistema. Me dijo, Sergio, es que aquí me parece que usted no debe nada. Yo, no, si yo debo, si yo como haciéndome lo honesto, no, yo debo todo el año, ¿sí? La idea es negociar. Pero volvemos a cerrar el sistema. Cerró el sistema, volvió el Leorio y me dijo, no, usted aquí no debe, mire, aparece todo pago. Cuando me fui para donde la rectora, no, señora rectora, me dijo, pues mi hijo, si eso es así, pida su pagaré, tome su diploma. Y así pasaron muchas cosas en ese momento donde uno dice, el corazón de uno como hombre natural, al encontrarse con este tema del poder de Dios y al ver que el reino empieza a establecerse en uno, es algo fundamental. Y esa es la invitación, y había algo que el Señor me decía con respecto a lo que aconteció con Pedro. Y esta es una promesa que yo quiero que usted se la lleve hoy. Cosas que acontecieron antes van a volver a acontecer en su vida y en mi vida. Esta mañana cuando el Señor me hacía esa pregunta, me decía, ¿hace cuánto no ocurren cosas sobrenaturales en tu vida? Decía, Señor, sí. Tal vez cuando tuve el COVID que le oré y me sanó, ¿hace cuánto? 4 años. Le dije a Dios. Y hablábamos ayer en el ayuno de que perder el primer amor es perder el deseo con Dios. Perder ese deseo de Dios. ¿Y cómo perdemos ese deseo? Lo hablábamos ayer, es permitiendo tantos pensamientos en nuestras cabezas. Pensamientos de afán, de ansiedad, pensamientos de solo hacer riquezas, de mirar cómo. Pero una de las cosas importantes de establecer el reino de Dios en nosotros es como lo dice ahí en Colosenses. Busquen primeramente las cosas de ¿qué? De arriba, del reino, porque esas cosas dice que ahí no hay nada que pueda romper eso que usted y yo estamos haciendo. Pero las riquezas que usted y yo alcancemos aquí, hablemos de lo material. Usted puede venir en su BM, en su moto, en su bicicleta, en lo que usted haya venido hoy. Algún día eso se va a podrir. Algún día esa casa que usted va a tener va a estar vieja. Y algún día usted y yo vamos a morir. ¿Y dónde va a quedar todo eso que usted y yo tenemos? Pero esos tesoros que usted y yo hacemos en los cielos son los que nosotros vamos a llegar allá y el Señor te va a decir, bendito de mi Padre, ven, mira, aquí está tu corona. ¡Pra! ¿Cuántas personas hace que no les compartimos del Señor? ¿Cuántas personas? Mira, aquí todavía hay sillas vacías, ¿no es cierto? Y aún hay algunos que se les da el lujo de ni siquiera venir a la iglesia los domingos cuando han sido el reino de Dios instaurado en las vidas de ellos. Busque primeramente el reino de justicia y y dice que todas las cosas, ¿qué? ¿O dice algunas? Todas.
Ah, que usted tiene una necesidad. Hermano, no se enfoque en la necesidad, no se enfoque en la escasez. Siga sirviendo a Dios. Y Dios va a responder por eso. Que usted está enfermo. Mira, a mí me ha impactado mucho cuando yo estaba en Chile, servía en la iglesia allá. A mí me impactaba mucho una ancianita que llegaba con una bala de oxígeno. Y siempre que ella llegaba, todos los domingos tocaba ayudarle a subir la balita de oxígeno y todo. Y el pastor me dice, un día Dios la va a sanar. Me dijo, un día Dios la va a sanar. Y sabe que no pasó mucho, pasaron 2 o 3 meses cuando de un momento a otro llegó la viejita sin balada de oxígeno y quedamos todos así, ¿qué pasó? Dios me sanó. Estaba en mi casa de un momento orando y un momento vi que el Señor se presentó y hubo una atmósfera y me dijo, te sano, ¡fum! Y se fue. Y todos quedamos así como, uy, ¿por qué? Porque ella, quizás con esa bala de oxígeno, ¿qué podría decir? ¿Para qué voy a la iglesia? Aparte de que el culto allá, o la reunión era a las 7:30 de la noche los domingos. Imagina una ancianita que llegaba sola porque vivía sola, no tenía hijos, nunca tuvo nada, era sola. 7:30 de la noche, a las 9:30, 10, 11 de la noche, dice para su casa sola. ¿Y Dios qué hizo? La sanó. Dios nunca llega tarde. Y ella podía tener la excusa de decir, ¿para qué voy? No, yo me quedo aquí, eso lo transmiten ahí por Facebook, aquí me quedo sentada. ¿Sí? No le estoy diciendo nada a los que están viendo, no sé. Pero si Dios le habla, ahí sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué impidió que ese reino de los cielos se siguiera estableciendo en nosotros? ¿Qué pasaron? Los afanes de la vida, como dice ahí cuando se ha sembrado la semilla. El querer buscar riquezas, eso no está mal, no está mal porque Dios nos bendice y necesitamos gente bendecida para que haya gente que impulse. Se imagina todos andando en 3, 4 cuando, y los días y ahora el pastor allá hay 4,000, 5,000, no, pues muy difícil, ¿cierto? No, necesitamos ser bendecidos. Ahí sí, amén, no, ahí sí. Pero Dios, esto me dijo él esta mañana, me dijo, dile a la iglesia que cosas que acontecieron antes y que se perdieron de vista de muchos van a volver a acontecer. Porque ¿sabe qué? Dios va a volver a recordarnos como a Pedro le recordó el momento en el que el reino de los cielos llegó a su vida. En el momento en que hubo el arrepentimiento y él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Jesús lo juzgó? No. Jesús le mostró su gloria, le mostró su poder. Y por último, nosotros debemos preocupar que el reino de los cielos se instale en esta tierra, ¿no es cierto? Ya sabemos que el reino de los cielos existe y que hay leyes en las cuales nosotros nos movemos, que el mundo no se puede mover. Y usted no puede pretender moverse en las leyes del mundo, porque usted ya está bajo este reino. Vaya y salga y haga algo que esté en contra de Dios, a ver qué va a pasar. ¿O qué nos va a pasar? Porque eso somos todos. Aquí nadie puede decir, de esta agua no beberé, Señor. Pero por último, nosotros somos responsables de que el reino de los cielos se instale en esta tierra. Un día el Señor vendrá y Él va a instalar su reino con todas sus leyes y poder, y allá no, dice que no habrá sufrimiento, que Él enjuagará toda lágrima a nosotros, que no habrá enfermedad, no habrá escasez, no habrá absolutamente nada, y ese momento va a venir. Esa es la parte donde decían amén, ¿sí ven? Ahí sí. ¿Quién quiere vivir en un reino donde no hay tristeza? Donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde todo es gozo y alegría. Amén, ¿cierto? Ese es el reino de los cielos que va a ser instaurado en esta tierra cuando Jesús venga por segunda vez y se lleve su iglesia y todo este mundo sea juzgado. Pero usted y yo vivimos en este tiempo el reino de Dios en nuestro corazón. Y el reino de Dios, como le decía, no es solo poder, es que usted perdone al que le ha hecho daño, ¿no es cierto? Es que usted pueda restaurar lo que hizo mal. Es que usted y yo podamos hacer lo que Jesús hacía, amar incluso a nuestros enemigos. Es difícil, ¿cierto? Cuando viene uno y se encuentra con este texto y uno dice, no, pues que este me ha hecho tanto daño, ámelo. Esas son las leyes del reino de los cielos. Y le aseguro que si usted y yo nos movemos en esas leyes,
eso que estábamos hablando de ese reino tan próspero, tan bonito, empieza a fluir en la vida de nosotros. Quizás usted hoy se podrá levantar con 10,000 pesos entre el bolsillo, pero usted tiene el gozo de Dios, ¿no es cierto? Quizás usted pudo haberse levantado hoy con una enfermedad. Mira, yo fuera de chiste, llevo como 2 gripas en el año, ya la primera duró 6 meses y la así, pero me levanto, gracias a Dios. Y a veces va donde gente, no hermano, usted tiene que revisarse porque usted con eso que le dio esa leucemia, eso qué tal que mi mamá me llama, hágase revisar acá, que yo no tengo nada, simplemente tengo las defensas bajitas, pero ya. Somos responsables de que el reino de los cielos se instale en esta tierra. ¿Cómo? Primero, buscando esas cosas, establezca el reino de Dios en su familia, en su casa, en sus hijos, donde usted va, en su empresa. Establezca ese reino. Enséñele a las personas que tiene usted ahí al lado, empiece a compartirles, ¿no es cierto?, de Dios. Esa es la manera en que nosotros expandimos el reino de los cielos. Enseñándole a las personas, mire, Jesús viene por segunda vez, Dios te puede ayudar. Porque así como usted y yo un día alguien nos habló y nos encontramos con ese poder del reino de los cielos, y hoy estamos aquí sentados, ahí hay gente que todavía lo necesita. Pero a veces en su cabeza y en mi cabeza, no, pues que le va a compartir a este, no, este tan pecador y tú, no. ¿Y será que usted y yo no éramos así? Abra su boca que Él la va a llenar. ¿Hace cuánto no le compartes a alguien? Y póngase esa tarea. Póngase esa tarea y diga, vea, voy a traer uno durante un mes. Dios se lo va a poner en su camino. No le ponga nombre, porque usted a veces pone un nombre y pone un nombre por allá. No, que a mi suegra, no, su suegra no. ¿Sí? Y ni su suegra ni lo quiere, imagine, y usted va a compartirle de Dios. ¿Sí? No, pero póngase uno, así sea alguien de su familia. Póngase a traer una persona que usted diga, Señor, voy a expandir el reino. Porque ese es el mandamiento de nosotros. Y ese es el lema de esta iglesia. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.